Inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020. Implicaciones jurídicas que nos importen a los arrendatarios o a los arrendadores, ninguna. Implicaciones prácticas positivas que genere la inconstitucionalidad, ninguna. Implicaciones prácticas negativas, todas. La decisión de la Corte Constitucional lo único que generará es más conflicto. Mi nombre es Karen Rubio, soy abogada y administradora de empresas y en este espacio daré mi opinión personal de la inexequibilidad del Decreto 797. Pero primero empecemos por analizar qué significa que algo es exequible o inexequible. Una norma es inexequible porque vulnera algún artículo de la Constitución política. ¿La inexequibilidad significa que se le vulneraron los derechos al arrendador? No. ¿Significa que se le vulneraron los derechos al arrendatario o al inquilino? Tampoco. Lo que significa es que la Corte Constitucional considera que el gobierno y sus ministros cometieron un error al expedir el Decreto Legislativo 797 del 2020. De hecho, ni siquiera fue la Corte Constitucional en pleno la que dijo que existía un error. Fueron 5 de sus 9 magistrados. Es decir, que la opinión está dividida. 5 magistrados consideraron que el decreto legislativo fue expedido erróneamente y 4 consideraron que era correcto. Aún no conocemos los detalles de los argumentos de lado y lado. Sin embargo, en este punto ya no tiene importancia de cara a los contratos de arrendamiento. El decreto legislativo tenía vigencia entre el 4 de junio de 2020 y el 31 de agosto. Durante este periodo, muchos contratos de arrendamiento se terminaron anticipadamente con base en este decreto. Sin embargo, esta sentencia de inconstitucionalidad no los afecta, no tiene efectos retroactivos y por lo tanto esa situación que ya se consolidó y que ya se acordó no puede cambiarse. Así que ¿para qué la Corte Constitucional nos dice que una norma que se expidió hace más de 4 meses y ya terminó su vigencia no es legal? A nivel práctico, para nada. A nivel de teoría legal, sí significa algo. Significa, a nivel legal, que los arrendadores tenían razón y que pueden exigir 3 cánones de arrendamiento o la cláusula penal entera para permitir la terminación de los contratos de arrendamiento de local comercial. No. ¿Significa que de ahora en adelante los arrendatarios que quieran terminar unilateralmente sus contratos deben necesariamente pagar la cláusula penal? Tampoco. Lo que significa es que las respuestas legales a esta situación ya están en el Código Civil y en el Código de Comercio y que por esa razón era innecesaria la expedición del Decreto Legislativo 797. La situación que no debía resolver el Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 797, y lo cito expresamente, es la de superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo de la voluntad contractual. En mi opinión, es muy claro que la pandemia del COVID-19 es una circunstancia imprevisible en la medida en que nadie se lo esperaba. También es muy claro para mí que los contratos de arrendamiento de local comercial expresaban la voluntad de los contratantes, esta voluntad contractual a la que hace mención la Corte. Y en ellos nunca se especificó que una terminación anticipada deliberada por parte del arrendatario podía darse sin el pago de una cláusula penal. Siendo objetivos, los contratos de arrendamiento no podían modificarse por la voluntad del gobierno nacional, pero tampoco era posible negar que existía una pandemia que afectaba el equilibrio económico de los mismos. La Corte Constitucional tomó en consideración estas 2 circunstancias y lo que nos dijo era que la solución estaba en el Código Civil y en el Código de Comercio. Aunque parecieran olvidarlo muchos abogados, una relación comercial no solo se rige por el contrato, también se rige por la ley contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio. Y por eso, cuando hablamos de causales de terminación de un contrato, tenemos que remitirnos tanto a las causales de terminación estipuladas en el contrato, las que son contractuales, como también las causas legales que existen en la teoría general de los contratos y de las obligaciones. Así, yo lo había mencionado en mi video sobre el decreto 797 que publiqué en junio, al indicar que los contratos no se terminaban únicamente por lo que dijera el gobierno nacional, sino que existían causas legales que debíamos considerar, causales legales de terminación, que no implicaban el pago de cláusulas penales o indemnización a favor del arrendador, ya que la terminación no se derivaba exclusivamente de la voluntad del arrendatario, sino que la terminación era producto de una situación irresistible e imprevisible como una pandemia que afectaba sustancialmente la ejecución del contrato. Y allí es donde entran las teorías que yo expliqué en un video que pueden consultar por acá, en la que yo indicaba que era posible terminar los contratos o al menos revisarlos y ajustarlos teniendo en cuenta las circunstancias irresistibles e imprevisibles que produjo la pandemia del COVID-19. En ese video yo me refería a que las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario eran interdependientes y recíprocas y que una no podía existir sin la otra, y por tal razón la imposibilidad fortuita de ejecución de una de esas obligaciones extinguía automáticamente todo el vínculo.
o incluso que se podía aplicar la teoría de la imprevisión, según lo cual cuando circunstancias imprevisibles como una pandemia afecten gravemente el equilibrio económico del contrato, este debe revisarse y ajustarse o terminarse de acuerdo a esas nuevas circunstancias. Así que lo que nos está diciendo la Corte Constitucional, y fue algo que yo intenté hacer desde junio, es que debemos resolver esta situación de circunstancias imprevisibles como la pandemia a la luz del contrato, que por supuesto debe revisarse y respetarse, pero también a la luz del Código de Comercio, del Código Civil y de la teoría general de las obligaciones, que también es necesario conocer. Teoría general que nos dice en qué casos, bajo qué requisitos y con el acompañamiento de cuáles circunstancias los contratos bilaterales como el contrato de arrendamiento pueden terminarse, ajustarse, revisarse o suspenderse, más allá de lo que está estipulado en el papel de un contrato, que ya se ha visto es insuficiente para resolver justamente esta situación. Así que la recomendación es que no nos quedemos en el análisis simplista del contrato, que por supuesto dice que cualquier terminación anticipada por parte del arrendatario implica el pago de una cláusula penal, pero esa no es la circunstancia de este momento. Estamos en medio de una pandemia que es irresistible e imprevisible, y eso tiene unas implicaciones legales a la luz del Código Civil y del Código de Comercio. Códigos que mencionan que el contrato de arrendamiento consiste en otorgar el goce de un inmueble, y para nadie es un secreto que ese goce se ha visto limitado desde el mes de marzo de este año. Lo único que yo digo es que no es una situación fácil y que no puede ser analizada desde un punto de vista simplista en la que solo se revise el contrato. Deben analizarse muchas circunstancias y observarse la situación de emergencia, de salubridad económica, política y social en la que estamos. Espero les haya parecido útil este punto de vista, que por supuesto no es el único ni tampoco necesariamente es el correcto. Suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos la próxima.